empezaron a colocar unos horarios en los supermercados para ingresar. Cayeron en cuenta que fue la primera vez que los supermercados colocaron un horario dándole prioridad a la persona mayor. Antes no se hacía. Entonces ahí empezamos a volcar a darnos cuenta, es la persona que está empezando a mover. ¿Qué vemos? La economía plateada convierte el envejecimiento en una oportunidad. Vamos a ver la siguiente diapositiva muy rápido. Miren este datico que es de la Pontificia Universidad Javeriana y de Colpensiones, o sea, es un dato real, ¿sí? Dice, Colombia en el 2022, aproximadamente 7 millones de personas mayores de 60 años, 1.6 de personas pensionadas, 1.7 del subsidio Colombia Mayor y 2.0 activos laboralmente. Y es allí donde hacemos el cuestionamiento y voy a empezar a contarles sobre mi vida, por qué empecé a cambiar y a generar una motivación para todas las personas. Partimos de algo, es fundamental que siempre tengamos un propósito de vida. El propósito de vida no es para el joven, el propósito de vida no es para la persona que está en universidad o que se está acabando de graduar o que está ejerciendo su profesión. Propósito de vida es para todos los seres humanos y ninguno de nosotros puede estar por fuera de un propósito de vida y debemos de procurar vivir en coherencia. Cuando nosotros marcamos un propósito de vida y tenemos coherencia en lo que yo hago, ¿y de dónde sale esa coherencia? Sale de 4 palabras y 4 acciones: pensar, decir, hacer y sentir, ¿correcto? Entonces, pónganse ustedes a pensar que están acá, ¿qué están pensando de ustedes como personas a la edad que tienen? No nos importa el número, a la edad que tienen. ¿Qué están pensando? ¿Sí? ¿Cómo están hablando frente a ello? Y otro elemento importante, ¿qué están haciendo frente a su propósito de vida? Y lo más chévere, ¿cómo lo están sintiendo? Yo les voy a contar ahora sí, cambiamos la diapositiva, les voy a contar algo y me disculpan que al pasarlo aquí al computador se corrió un poquito la letra, pero se logra ver, ¿sí? Yo les voy a contar mi experiencia de vida. Soy un hombre de 56 años, no alcancé a entrar gratis, pero el otro año voy a entrar gratis, ya el otro año clasifico, pero llevo más de 28 o 30 años trabajando por y para las personas mayores. Tengo una experiencia de pasión, de amor, lógicamente con formación, pero este tema es un tema que me apasiona muchísimo y empecé a ver desde el tema de la coherencia. ¿Por qué los invito a que sean coherentes? Porque todos debemos de potenciar algo. Ustedes saben cuántas personas en este momento, de acá hacia afuera, están necesitando de su conocimiento, y a veces hemos subvalorado el conocimiento. Todo lo que ustedes han hecho, todo lo que ustedes han construido, no lo pueden dejar por debajo de las expectativas. Yo los invito a que se miren las manos, mírense sus manos. Miren las manos. Si yo les dijera a ustedes, escriban un fragmento sobre lo que han hecho esas manos, ¿cuánto podrían escribir? ¿Sí? Muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos tenido una vida, porque hemos criado unos hijos, porque hemos sostenido un matrimonio, de pronto hemos aprendido a vivir una separación, un divorcio, duelos. ¿Cuántos han empezado un trabajo y no han podido seguir con él? ¿Cuántos han empezado una empresa y no han podido terminarla? ¿O cuántos en este momento están triunfando y teniendo un éxito maravilloso? Entonces, todo lo que ustedes tienen, ese cúmulo de conocimiento, se genera en algo importante que es una gran riqueza. Se llama la experiencia. Yo les invito a todos a que saquen ese conocimiento, no lo dejen por debajo, no lo subvaloren, denle el valor que requiere y empiecen a acumular toda esa experiencia para que ustedes puedan en un momento dado empezar a vivir ¿con qué? Con mayor pasión, ¿sí? Llegó un momento de mi vida donde tomé una decisión y dije, soy un hombre de esta edad, he conocido esto, me sigo formando,
pero quiero aprender a vivir con mayor pasión. Empecé a manejar la coherencia desde lo que yo pensaba de la vida, ¿sí? Cómo hablaba de la vida y empezar a hacerlo. ¿Pero para qué? Para sentirlo. Hoy día lo siento. A mis 56 años me volví nómada digital, viajo por todo el país en una moto todo el tiempo, voy viajando, pero no es solamente el turismo, es simplemente todo ese conocimiento colocándolo ¿a qué? Al servicio de los demás. Donde llego, ofrezco charlas, tengo talleres, hago seminarios, acompaño a las personas y eso me empieza a generar a mí algo interesante y es una pasión. Y esa pasión, ustedes allí estarán diciendo, ¿será que tiene dinero? No, esa pasión ayuda a que nosotros empecemos a generar un dinero. Cuando llega el momento de recibir la pensión, cuando llega el momento de la jubilación, es uno de los momentos más crueles y más difíciles para las personas en nuestra sociedad. Otras sociedades están esperando el momento para decir, empiezo a viajar, empiezo a hacer lo que quiero, empiezo a escribir, empiezo a pintar, empiezo a sacar mis ideas, pero acá nos preocupa porque tenemos la idea de que ya no vamos a ser útiles y productivos. Y la pregunta es, ¿útiles y productivos para quién? Si nosotros podemos y debemos ser útiles y productivos para nosotros y poder empezar a mejorar una sociedad. Ese es un elemento bien importante. Cuando les hablo de potencializar, ustedes dirán, Francisco lleva muchos años en esa gran parte productiva, en la parte deportiva, en la parte como motero. No, simplemente todo ese conocimiento se empieza a convertir en diferentes marcas, ¿sí? En diferentes marcas, en diferentes tipos de trabajo, escribiendo. No les estoy diciendo a ustedes que hagan lo mismo, pero sí los quiero motivar y los quiero invitar a algo bien importante. Crean en ustedes, crean en su proyecto y siéntense bien juiciosas, bien juiciosos, con un buen café, con un buen vino, con un buen vaso de agua y empiecen ustedes a pensar qué es todo ese conocimiento que ustedes tienen, cómo lo podemos pasar a los demás y de qué manera lo podemos volver muy, muy productivo. Cuando empezamos nosotros a crear, lo más importante, crean en ustedes. Créanme que si yo no hubiera creído en todo lo que yo conozco, en todo lo que yo sé, en lo que he aprendido, en lo que la vida me ha dado, no hubiera creado una cantidad de cosas. ¿Por qué hablo de este tema de crear? Crear. Porque en muchas investigaciones, cuando trabajamos la parte de emociones en las personas mayores, hay un gran síndrome de fracaso. Hay algo en el pecho de las personas cuando están en consulta, cuando estamos hablando y me dicen, es que yo no puedo lograr tanto, es que yo no puedo llegar allá. Y empezamos a ver el conocimiento, la experiencia y la tienen. Pero ¿qué falta? Potencializar el creer. No les estoy diciendo que todas y todos van a salir a comprar moto y van a hacer lo mismo que yo hago, pero sí es ustedes piensen, por ejemplo, ¿a quién le gusta pintar? ¿A quién le puede gustar pintar? ¿A quién le puede gustar escribir? ¿Sí? ¿A quién le puede gustar, por ejemplo, si sabe de jardinería y toda la vida lo ha hecho, empezar en este momento a volver productivo eso que usted creía que era un simple hobby? El doctor Santiago Rojas lo decía ahora, siempre debemos de proyectar y siempre debemos de tener un propósito, siempre debemos de cumplir sueños. Cuando nosotros pasamos de potencializar, pasamos a algo que se llama crear. ¿Qué es esa parte de crear? Es crear determinación. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en yo quiero, me gustaría, qué rico hacerlo, algún día yo voy a intentarlo y va pasando el tiempo. Y de allí escribí un libro que se llama No importa tu edad. ¿Por qué? Porque la edad no debe ser un límite absolutamente para nada, ¿correcto? Soy amigo de algo, no romanticemos la vejez, no la romanticemos, aceptémosla. La vejez existe, desde mi punto de vista, punto. No la adornemos, ¿sí? ¿Sí? Nos vamos envejeciendo, eso es lo normal y no tiene por qué darnos temor. A mí no tiene por qué darme temor mi barba blanca, hace 20 años era negra, oscura, ¿sí?
A mí no tiene por qué darme temor que de pronto hoy haciendo ciertas actividades me puedo demorar un poco más o toma más tiempo. Pero eso va sucediendo, no adornemos ese tema. Y aquí vuelvo a eso. Cuando yo empiezo a crear con determinación, es cuando yo digo, lo voy a hacer, es determinante. Y no voy a empezar a perder tiempo, no voy a empezar a perder el deseo y no voy a empezar a generar una tristeza que acompaña al ser humano cuando dice, si yo lo hubiera hecho. Ustedes ven esa foto. Esa foto, tengo muchas, pero esa foto la quiero mucho por algo. Cuando la gente empieza a hablar conmigo, me invitan a eventos, me han patrocinado grandes marcas como corredor de montaña, me dicen, claro, es que tú arrancaste desde muy niño, desde muy joven. No, tengo 56 años y empecé hace 8 años. Empecé corriendo 5 kilómetros en la banda de un gimnasio. ¿Ustedes han ido a un gimnasio alguna vez? ¿Han visto la bandita? Bueno, en esa bandita empecé yo a correr allí 5 kilómetros. Pero hubo algo que me picó y dije, yo nunca he sido deportista, pero me encantaría hacerlo. Eso quiere decir que sí había algo por allí guardado. Por eso es tan importante la meditación, por eso es tan importante el pensamiento contemplativo. Y fíjense que cuando me puse a revisar eso, caí en cuenta de algo. Cuando yo estaba en segundo de primaria, había un profesor que ya falleció, el profesor Agustín Portela, del Colegio Juan Manuel González de Cali, porque yo soy caleño, y él me nombró monitor de educación física. ¿Y saben por qué me nombró monitor de educación física? Porque yo era un niño obeso, gordito y perezoso. Entonces él me nombró monitor para que no hiciera ejercicio, sino para que estuviera parado al lado de él. Si ven cómo cambia la idea, debió haber sido al contrario, ¿cierto? Motivarme a hacer ejercicio, pero él lo tomó por el lado más fácil. Y ahí empecé a analizar algo, y es ¿por qué me enamoré de correr? Entonces, ¿por qué debemos hablar de una determinación? ¿Ustedes sí creen, si yo les digo que empecé corriendo hace 8 años en una banda 5 kilómetros y que hoy soy corredor de ultra trail, o sea que hago carreras de 142 kilómetros, 3 días, 3 noches corriendo y todos los días entrenando, generando un entrenamiento? ¿Qué quiere decir eso? Que sí podemos lograr lo que nos propongamos, ¿correcto? Y es importante. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a vivir ¿con qué? Con pasión. Empezamos a vivir lo que nos gusta, lo que nos llena. Y cuando nosotros hablamos de determinación, empezamos a entender algo. El paso de los años, la experiencia, y no hablo del paso de los años de manera peyorativa, sino que el tiempo va pasando, pero nosotros vemos cómo lo utilizamos, es que aprendamos nosotros a manejar ¿qué? El tiempo. ¿Y es el tiempo de quién? ¿De ustedes o mío? El tiempo de cada uno marca su propio tiempo. Y empezamos a construir algo, la realidad. Sí saben que en estos días estaba en Cali, pasé por un sitio donde yo viví cuando tenía 15 años, y me acordé que yo veía a una persona allí, yo decía, qué chévere cuando sea grande ser como ese señor. Me identifiqué, era motero, andaba en carros, ¿sí? Yo decía, qué rico. Ustedes dirán, claro, es que usted tiene moto desde los 17 años. No, hace 4 años empecé mi vida motera y ya he recorrido más de 48, 58 mil kilómetros tiene una moto y la otra tiene otro kilometraje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca es tarde para que nosotros empecemos a generar un cambio. Y ese cambio lo tienen que crear ustedes. Nosotros escuchamos a muchas personas que se paran frente a nosotros y nos dicen cómo ser grandes inversionistas y nunca han invertido. O nos dicen cómo crear microempresas y no tienen ni una microempresa. O nos dicen cómo ser saludables y no hacen nada por su salud. Y es por eso. Ayer hablaba con una persona que tuvo una conferencia acá, maravillosa, y yo le decía algo. Todo el mundo está en contra de los influenciadores, ¿cierto? Y que los influenciadores y que esos que no tienen experiencia, el problema no son los influenciadores.
El problema son las personas que le creen a los influenciadores, no son ellos. Si no existiera gente que los siguiera, pues ellos no tendrían ese éxito que suelen tener. Y si nosotros volteamos esa imagen, viene hacia nosotros como personas que estamos todos los días generando un plan de vida, porque el plan de vida nunca se desaparece. Y vuélvanse el mejor ejemplo. ¿Para quién? Para ustedes mismos. Volvámonos ejemplo para nosotros mismos. No pensemos en los demás. Ayer pasó algo curioso también. Terminó la charla y una persona se me acerca, me la estaban presentando, una de las personas que participó de la charla, y empezamos a hablar del tema del empoderamiento de las personas mayores. Y la persona me miraba de una manera aterrada por mis tatuajes, por mis candongas, por mi barba, por toda la manera. Y era curioso, mi querido Robinson, porque esa persona me miraba y me decía así, me miraba fijo y me decía, es que uno no puede dejarse llevar por lo que ve, no, todo es normal. Entonces hay una prédica, pero no hay una práctica. Debemos nosotros de despojarnos de una cantidad de prejuicios que se tienen, porque cuando nosotros tenemos prejuicios hacia los demás, quiere decir que los estamos viviendo con nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros, para tomar una determinación, para poder utilizar nuestro tiempo, nos estamos fijando en qué van a pensar los demás, qué van a decir los demás, están condicionando nuestra forma y calidad de vida, y eso no se puede permitir. Yo escucho personas como la señora Carolina Herrera, la diseñadora, que las damas no pueden llevar el cabello largo, por Dios, que no pueden usar un blue jean. Miren lo lindas que se ven las damas que están con un blue jean, ¿correcto? Entonces no podemos dejar meternos en la cabeza una cantidad de ideas que van a cuadricular, nos va a volver una cuadrícula nuestra vida. Y pasamos a un elemento, vivamos esa realidad, pero vivámosla con constancia. ¿Qué es constancia cuando hablamos de estos proyectos de vida? Cuando yo tomé la decisión de empezar a vivir esta vida, tomé determinaciones tajantes. Por ejemplo, como corredor de montaña vi una marca, Altra, una marca americana, que al ver mis resultados, todo, me empezó a patrocinar, y cada mes me mandaba entre 4 y 5 pares de tenis, y cada par de tenis no bajaba de 500,000 pesos, les estoy hablando de hace unos 3, 4 años, o sea, era mucho dinero. ¿Qué nos mata a nosotros muchas veces? Cuando no tenemos determinación. ¿Y eso qué significa? Que yo muchas veces iba a correr el fin de semana y entre todo lo que había no sabía qué calzado ponerme. ¿Por qué? Porque a veces empezamos a llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestros sentimientos con una cantidad y una amalgama de cosas que no nos dejan vivir. Y en ese momento que tomo la determinación de vida fue algo sencillo. Cogí todos mis pares de tenis, todos, absolutamente todos, que no eran solo 25 de correr, estaban los del día, los de entrenar, los de salir a caminar, todo lo que usted quiera, y me deshice absolutamente de todos los regalé y tomé una decisión, me quedé con un par de tenis. ¿Sí? Y ese día tomé la decisión que salí de todo lo de mi apartamento, nevera, estufa, televisor, absolutamente todo. Salí de toda mi ropa y hoy día, ahora les voy a mostrar, y hoy día, lo que ustedes ven en esas maletas, una acá, otra al otro lado, es todo lo que tengo. Con eso me muevo por todo el país, por donde yo esté. Me di cuenta que para vivir a plenitud no necesitamos tantas cargas. A veces nos llenamos de cargas. Me quedé con 3 pantalones igualitos a este, siempre que vean mis fotos me van a ver igual, y 3 camisas iguales a estas. Lógicamente, ropa interior, medias, una pantaloneta, 2 pantalonetas para correr y 2 camisetas para correr. Eso es todo lo que tengo. Y me dediqué a vivir de una manera liberada, de una manera diferente. ¿Qué hago? Tengo menos gastos, hay más ingresos, puedo tener más comodidad.
puedo moverme por toda parte, pero ¿qué es lo más importante? Aprendí desde la parte espiritual algo muy importante, y es que nosotros muchas veces dejamos de ser, dejamos de vivir, dejamos de hacer por todas esas cargas que tenemos, todos esos apegos que nosotros manejamos. Por eso uno de los capítulos de mi libro se llama Aprender a soltar la maleta, y aquí lo digo, aprender a viajar por la vida con el equipaje mínimo. Por eso coloco acá que es uno de los capítulos de mi libro que lancé aquí en la Feria del Libro de Bogotá en el 2016. Y es importante, ustedes dirán, estás hablando de lo material. Tenemos también que aprender a desprendernos de las emociones. Tenemos también que aprender a desprendernos de muchos sentimientos. Tenemos que aprender nosotros los seres humanos, lo aprendí, y es a soltar y a entender los roles que tenemos en la vida, ¿sí? Yo cumplo unos roles y no puedo cargarme con ellos. Por ejemplo, cuando queremos meternos más allá de las situaciones, condiciones o problemáticas de nuestros hijos. Cuando dejamos de vivir porque tenemos que cargar con nuestros hijos, o tenemos que cargar con nuestros nietos, o tenemos que cargar con un problema que no nos pertenece. Y no es desamor. Yo soy un convencido de algo. Yo solo puedo dar amor cuando siento un amor hacia mí, cuando yo trato de generar cómo puedo volver cristalino y transparente lo que le entrego al otro. Cuando ya no se puede hacer, lo mejor es romperlo. Y por eso nosotros empezamos a vivir un proceso de un envejecimiento dependiendo como yo me proponga vivirlo. Cuando hablamos nosotros de esa parte, quiero que vean acá. Muchas personas dicen, tus comentarios son muy faltos de amor y muy egoístas, pero si los analizan, realmente no. No debemos depender emocionalmente de nada, de nadie, ni de momentos. Mi madre murió el 7 de abril del año pasado, ya va a cumplir 16, 17 meses de muerta. Yo siempre le decía, mamá, vive lo que tienes que vivir. Y aparentemente vivía así, pero realmente no, porque mantenía una serie de preocupaciones que no necesitaba. Toda la vida quiso conocer la Torre Eiffel, toda la vida. Y una prima, y no era porque no pudiera, porque tenía el recurso, pero siempre, es que cargar maletas, ¿saben qué era eso? Miedo, temor. Y cuando tenemos miedo y tenemos temor, lo disfrazamos. Y cuando lo disfrazamos, dejamos de vivir. Y llegó una prima y le dijo, yo te regalo el viaje, nos vamos para España, hacemos el recorrido. Se inventó 1000 cosas, pero nunca fue. Un año antes de morir, mi mamá me dijo, le gustaba mucho la tecnología, ¿no? Todo lo hacía desde su celular. Y hago la propaganda, tenía un Samsung y todo lo hacía en el teléfono, recetas, me buscaba cosas para compartir conmigo, todo lo hacía, manejaba sus cuentas, todo lo manejaba. Y un día me dijo, este teléfono está obsoleto. Mamá murió de 78 años, o sea que tenía 76 y medio cuando el teléfono. Me dijo, yo quiero cambiar de teléfono, quiero un iPhone como el tuyo y lo quiero lo mejor. Y vamos a comprarlo, y fuimos a comprarlo. Pero miren lo que es la vida, lo compró y empezó a renegar del teléfono porque era más chévere el Samsung, porque era mucho más fácil. Cuando empezó a hacer el curso a la fuerza, lo empezó a hacer conmigo, yo a explicarle, ve mamá, es más chévere, está feliz. Y un día me dice, necesito comprarme unos audífonos para el iPhone. De mamá, el iPhone viene con audífonos. Sí, pero no los quiero usar, quiero comprarme unos. Yo no lograba entender. ¿Qué había? Ella no quería que se le fueran a dañar sus audífonos. Curioso, ¿cierto? Hace una inversión en algo costoso, pero no quiere que se dañen los audífonos. Suele pasar. A veces nosotros nos vamos reservando y vamos cogiendo como unas mañitas y unas cosas. Yo nunca discutí más con ella, simplemente le dije, bueno, madre, vamos a buscarlo. Bueno, muere mi mamá. Llego a la casa, la acompaño en cuidados intensivos hasta que fallece. Y ya mamá muere.
Cuando voy a buscar algo que necesitábamos de la cédula de mi mamá, encuentro los audífonos, ¿cuál tal? Nuevecitos. ¿Sí saben que sí los usó? Al otro día que fue el entierro, que se transmite la misa porque estábamos todavía con tema de pandemia, tuve que utilizar los audífonos de mi mamá para transmitir la misa fúnebre. Espero que les quede ese mensaje allí, y es que simplemente nosotros debemos de vivir intensamente sin depender emocionalmente de nada ni de nadie ni de situaciones. Y por último, los invito a que alcancen un alto nivel de productividad. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la charla con una vida nómada digital y productiva? Quiere decir que cada uno de ustedes, si empieza a liberar la mente de una cantidad de ataduras que nosotros tenemos, podemos empezar a producir. Yo me dediqué a producir desde lo digital de una manera muy chévere, sacando mi experiencia, mi conocimiento, compartiéndolo. Hoy día no solo lo comparto, lo vendo, vivo de ello, vivo de mis libros, vivo de mis conferencias, vivo de mis asesorías, ¿sí? Vivo de crearle contenidos a muchas empresas a nivel nacional e internacional. Creo contenidos sobre estilos de vida saludable, y de hecho los invito mañana acá mismo. ¿A qué hora es la otra charla? A las 11 es mi otra charla sobre estilos de vida saludable del Plan Salud 10. Entonces, mi invitación final para todos ustedes es simplemente atrévanse a vivir. Y yo termino con una frase que está acá, y es: aprendamos y busquemos vivir productivamente, no solamente desde lo financiero, todo lo que nos genere una productividad emocional, familiar. No nos dé miedo en la parte productiva producir amor, producir ternura, compartir. Aprendamos algo, y es cómo podemos nosotros empezar a gestionar nuestra propia tranquilidad. Cuando yo hablo de gestionar esa propia tranquilidad, es muy importante introspectar. La gente mantiene muy pendiente de correr hacia los demás. Yo les pregunto, ¿están corriendo para ustedes? ¿Se están deteniendo a pensar en ustedes, lo que quieren vivir? ¿Están rompiendo barreras? ¿Están rompiendo esos falsos esquemas sobre la edad? ¿Están rompiendo con esa creencia de que después de cierta edad no se puede? La pregunta es, ¿cuál es la cierta edad? La cierta edad no existe, ¿correcto? Porque en cualquier momento de nuestra vida podemos ser muy productivos. ¿Qué buscamos? Busquemos ese equilibrio emocional, ese equilibrio que nos dé tranquilidad, ese equilibrio donde entendamos que esos años no es una barrera. Hoy día me siento feliz de compartir con muchas personas mayores, inclusive de 70 años, que están buscando conmigo cómo alcanzar metas que de pronto tenían, pero no se habían atrevido a sacar adelante. Tengo una señora de 68 años en Cali, que hace 3 años empezó a correr por montaña. A los 68 años ella me decía, es que es imposible, y empezó a correr por montaña. Hoy día me dice la hija, que es una gran amiga mía, me dice, Fran, es una locura. Ya mi mamá sale no a buscar tejidos, sino que sale a buscar calzados para correr. Sale a buscar, consume todo lo que tenga que ver con el trail de montaña. Se inscribe a todas las carreras, participa de ellas. Y ella me decía, ahí noté un cambio, porque empecé a sentir ese equilibrio. Debemos de buscar el disfrute. Yo siempre digo en mis conferencias algo y se vuelve repetitivo. Créanme que si en este momento a mí me diera un infarto y llegara a caer aquí, como dicen en la costa, pajarito, pajarito, yo les digo, créanme que me voy feliz, porque si hay algo que a mí me apasiona es esto que yo hago. Cuando salgo a hacer recorridos en la moto que son muy largos, mi papá se preocupa y me dice, papi, tenga mucho cuidado, mi hermana, y yo les digo, mira, quédense tranquilos por eso. Si ustedes los llaman y les dicen que a mí me pasó algo en la moto, créanme, soy supremamente responsable, supremamente juicioso, pero si algo me llegara a pasar, me voy haciendo lo que más me gusta. ¿Eso qué quiere decir?
Nunca dejemos de hacer algo por miedo o temor. Hagámoslo aunque sea con miedo o temor, pero hagámoslo, disfrutémoslo. Y encontramos nosotros algo, y es: busquen su paz. La paz no es solamente soy meditador, medito todos los días, pero no es solamente el meditar o alcanzar la paz no es solamente sentir que usted le está entregando años a su pareja o a sus hijos o a sus nietos. La paz es lo que ustedes sientan todos los días. Sentir esa paz y esa tranquilidad, que cada pasito que den, que cada respiro que ustedes tengan, les está generando un estado maravilloso donde ustedes se sienten plenos y plenas con lo que están haciendo. Y termino dándoles gracias y les voy a acuñar una frase que les regalo y les comparto. Aprendamos a vivir un presente saludable y divertido mientras aprendemos a invertir en unos años venideros con calidad y autonomía. Es lo más importante que nosotros podemos hacer. Vivir cada día como si fuera el último. En estos días tuve una charla aquí con mi gran amigo Robinson y con Pepe Valencia de México, y yo les decía que me encanta ritualizar y tengo un ritual que para mí es maravilloso. Si a alguien lo hace, qué bueno, y si lo pone a pensar, también es maravilloso. Mi ritual es el siguiente, y con esto termino mi charla. Es lo siguiente: me levanto dando gracias a Dios o al universo, a quien ustedes crean. Hago mi oración, soy franciscano, mi oración de San Francisco de Asís. Hago mi meditación, me levanto y me voy 1:30, 2 horas todos los días a correr a la montaña. Llego, preparo mi desayuno, empiezo a tener mi vida, mi trabajo, a irme a montar en moto, a hacer lo que tenga que hacer. Cuando llega la noche, lo primero que hago al acostarme es darle gracias a Dios, hacer mi oración y meditar. Pero siempre hago algo: le entrego la vida a Dios o a quien ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si aprendemos a vivir cada día como un día único, lo vamos a vivir a plenitud. ¿Por qué la charla tiene ese nombre? Una vida nómada digital y productiva después de los 50. Porque de pronto ustedes estaban esperando que yo les hablara de negocios y les hablara de parte financiera. Pues resulta de que es que yo no puedo empezar a tener una vida productiva económicamente si no tengo un propósito de vida. Muchas personas han llegado a los 80, 70, 65 años porque me lo dicen en consulta y me dice: Fran, me siento frustrado. He sentido que no he hecho nada en la vida y la vejez es una maldición y el paso de los años. La vejez no es una maldición, el paso de los años no es una bendición. Simplemente todos estamos en el momento oportuno para empezar a meditar, a reflexionar, a hacer una catarsis. Si aquí donde están en este momento, pensando, haciendo lo que están haciendo, están felices. Si no se sienten felices y no se sienten plenos, empiecen ese gran cambio. Porque si ustedes creen en sus capacidades, en su conocimiento, en su experiencia, pueden empezar a volver cada día muy productivo. Yo les agradezco mucho por la presencia, por estar acá. Voy con el manejo del horario, ¿correcto? Entonces, les agradezco mucho pues que hayan estado. Los espero mañana. Mañana tenemos una charla completamente diferente y espero tenerlos por acá. Muchas gracias.